Hola, ¿cómo estás? Soy Sebastián Franz y quiero darte la bienvenida a esta emocionante miniserie de 3 episodios donde vamos a estar capacitándonos para poder ser agentes de cambio en medio de la generación en donde vivimos. El propósito de esta miniserie es movilizarnos y equiparnos para poder llevar la palabra de Dios y poder cumplir con el gran deber que Jesús nos ha dejado en su palabra de ir a todas las naciones y hacer discípulos, predicar este evangelio de paz. Y sin más que decir, me encantaría poder empezar con este primer episodio de esta miniserie, donde vamos a estar aprendiendo una verdad que yo creo que es la razón por la cual no hemos hecho de la evangelización una prioridad en nuestras vidas. O sea, en otras palabras, creo que la razón por la cual no estamos evangelizando a la velocidad que lo deberíamos estar haciendo es por esto que estoy a punto de decir. Y es lo siguiente: debemos recordarnos todos los días que la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura no es una opción, sino una obligación. Cuando entendemos esta verdad y profundizamos esto en nuestros corazones, es ahí cuando empezamos a hacer de la predicación del evangelio algo diario en nuestras vidas. Yo quiero que tú y yo pensemos por un rato si es que no hemos caído en esta mentira o en este engaño de autoconvencernos de que evangelizar y predicar es algo que fueron llamados los evangelistas, los pastores o los líderes de la iglesia o los que son más fanáticos. Ellos sí que evangelicen, que prediquen, pero yo voy a la iglesia los domingos, ofrendo, diezmo, tengo mi grupo pequeño, soy una buena persona. Y nos hemos convencido sin querer de que el trabajo de evangelizar y predicar el evangelio es para cierto grupo de personas. Y yo quiero hoy que tú y yo entendamos lo siguiente: si nosotros no estamos predicando diariamente, hay una gran probabilidad de que en nuestros corazones nos hemos convencido de que la comisión es una opción y no una obligación. Es interesante cuando escuchamos la historia del Titanic, muchas veces, y hay muchos relatos y muchas diferentes teorías, pero se dice que una de las razones por la cual muchas personas no pudieron ser salvas de esa catástrofe fue porque no habían los suficientes botes salvavidas donde las personas podían subirse y escaparse de ese lugar. Pero unos años después, cuando realmente se hizo el estudio y se pudo corroborar, se pudo confirmar que en el Titanic habían los suficientes botes salvavidas para salvar a todos los que estaban a bordo del Titanic. Entonces, cuando salió esto y se dieron cuenta de esta realidad, surgió una pregunta: ¿qué pasó? Si habían los suficientes botes salvavidas para salvar a los que estaban adentro, ¿por qué no todos fueron salvos? Y lo que se encontró, lo que sucedió en ese momento fue lo siguiente: que a causa del pánico y a causa de la desesperación de las personas del barco estando hundiéndose, muchos se subían a los botes salvavidas, los bajaban al agua y remaban y se alejaban del Titanic con el bote por la mitad de nada más de su capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que supongamos que los botes tenían una capacidad para 30 personas. Y lo que estaba sucediendo era que la gente, con el pánico y el acelere y la desesperación, se subían a los botes salvavidas, 10, 15 personas lo bajaban y se alejaban para evitar todo riesgo, cualquier cosa o accidente que podía suceder. Y los botes salvavidas se alejaban del Titanic estando hasta la mitad de su capacidad. Y cuando yo pensaba en esto, me imaginaba qué triste habrá sido para las personas estando gritando a los botes: por favor vuelvan, todavía hay lugar, y los botes saliendo solamente con 15, 10, 5 personas. Y yo creo, y cuando escuché esta historia me conmovió el corazón, porque pensé lo siguiente: ¿cuántas veces
nosotros hemos hecho lo mismo con el Evangelio. Nosotros fuimos salvos, nosotros fuimos rescatados, nosotros nos aseguramos por la gracia de Cristo haber sido perdonados, pero en vez de quedarnos en el medio del caos en el cual el mundo está viviendo y llamar a todos los que podamos en nuestros botes, estamos remando con nuestros botes hacia Dios, pero nuestros botes están vacíos. No hay nadie. No tenemos a nadie. Y qué triste sería llegar al cielo y cuando llegamos al Padre encontrarnos que el Señor nos pregunte, ¿a quién has traído contigo? Y cuando miremos nuestros botes y nuestras vidas, no hayamos rescatado a nadie. Yo creo que eso va a ser un momento tan triste porque, como dijimos al principio, la obligación de predicar la palabra no es una opción que Jesús nos ha dado, sino una obligación como hijos e hijas de Dios. En la historia del Titanic también se conoce la famosa historia de un pastor que estaba en medio de ese momento, donde él hizo completamente lo contrario. Él puso a su familia y a sus hijos en un bote salvavidas y los mandó, y él se quedó en el Titanic voluntariamente para predicar a los que no pudieron escapar. Y en la vida hay dos tipos de personas. Están los que ya se aseguraron que están bien y se alejan de la dificultad, se hacen insensibles al dolor de la situación de las personas, o están los que dicen no, yo me voy a quedar hasta que el último ser humano en este lugar se convierta y crea en Cristo. Y yo quiero hacerte una pregunta al empezar esta miniserie. ¿Qué tan lleno está tu bote? ¿Qué tanto te has apropiado de la gran comisión en tu vida? Fíjense, en la Biblia podemos leer montones de versículos donde vemos que la gran comisión no es una opción. Fíjense, Jesús dijo en Marcos 16:15 y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Después vemos en Mateo 28:18 que Jesús acercándose les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones. Vemos constantemente en Mateo 24, Jesús volvió a decir, vayan y prediquen a toda criatura. Tenemos que entender esta realidad de que si nosotros no ponemos a las personas en nuestros botes, nadie lo va a hacer. Cuando Jesús resucitó, después de haber muerto y después de los 3 días resucitó y volvió a sus discípulos, la Biblia nos cuenta que Él se quedó una cierta cantidad de días con ellos y podíamos ver la urgencia en las palabras de Jesús diciéndole a los discípulos, por favor, vayan y prediquen porque no hay plan B. Cuando Jesús llegó al cielo, yo me imagino capaz algunos ángeles preguntándole a Jesús una pregunta. Sabemos que moriste por el pecado de la humanidad y que los perdonaste de su maldad, pero ¿cómo el mundo va a creer en ti? Y Jesús le dijo, bueno, pues dejé a estos 12, que uno en realidad ya no estaba porque se suicidó, dejé a estos 11 discípulos que ellos lo van a hacer. Y yo capaz me imagino y me pregunto a los ángeles diciéndole, pero Señor, si estos 11 no hacen eso, ¿quién lo va a hacer? Y yo me imagino capaz Jesús mirándolo y diciéndole, pues no hay opción B. O son ellos, o son ellos. Y gracias a Dios que esa iglesia primitiva tomó la responsabilidad de evangelizar. Mire, escucha la siguiente estadística y quiero ir terminando con esto. Se calcula que en el año 40 después de Cristo, habían aproximadamente 1000 discípulos o creyentes que creyeron en Cristo. Aproximadamente se calcula que eran 1000 en el año 40 después de Cristo. Pero en el año 350 después de Cristo, el número estimado en el cual se pudo más o menos estimar un número de creyentes era aproximadamente de 300 a 350 millones de discípulos. Yo cuando escucho este número y cuando vi este número por primera vez, me conmovió hasta lo profundo de mi corazón porque yo dije,
¿Cómo hicieron estas personas para llevar ese número de 1,000 creyentes a 350 millones sin redes sociales, sin Instagram, sin iniciativas como CBC La Voz Go, donde pueden salir en cientos de radios, sin televisión, sin marketing, sin aviones, sin autopistas, sin nada de lo que hoy conocemos? Y el evangelio se ha expandido tan rápidamente, y la respuesta no queda otra que la siguiente. La iglesia primitiva entendió esta verdad, que la gran comisión no es una opción, es una obligación. Y yo creo que si nosotros como iglesia, en medio de este siglo en el cual estamos viviendo, nos apropiamos de esta verdad y cada mañana al despertarnos nos recordamos, la gran comisión en este día no es una opción de si yo quiero o no quiero, es una obligación que yo fui llamado a predicar y compartir el evangelio de paz. Miren, el mundo necesita oír este mensaje. Y tú y yo, si estás viendo este video ahora mismo, hay una gran probabilidad de que el mensaje ya haya llegado en tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien en algún momento salió de su zona de confort y te predicó el evangelio a ti o a tus padres o a alguien cercano, y esa persona te predicó de luego a ti, y por eso tú hoy conoces el mensaje. Porque alguien salió de su zona de confort y entendió que la gran comisión no es una opción de si yo quiero o no quiero, sino una obligación. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque si yo puedo pasar días o semanas o incluso meses sin compartir el mensaje de salvación de Cristo a nadie, yo creo que debería replantearme si realmente yo he creído y he entendido este mensaje de salvación. Debería replantearme si realmente yo he entendido lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Y yo creo que el versículo que más pudiéramos describir en este tiempo, y que yo creo que es algo que el Señor en este mismo instante está clamando en los cielos, es lo que encontramos en Isaías capítulo 6, versículo del 8 al 9, que dice lo siguiente: y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y yo creo que hoy el Señor está haciendo este mismo llamado desde los cielos a la tierra. Y está diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Me parece tan fascinante pensar el hecho de que Cristo pudiera descender a la tierra y aparecerse al mundo entero y evangelizar a todos, pero me parece el hecho tan increíble de que Él nos haya dejado a nosotros este deber de predicar el mensaje de salvación al mundo entero. Entonces, quiero dejarte con esta pregunta simple, pero profunda en tu corazón. Y volviendo al ejemplo del barco del Titanic. Si te encuentras en el barco salvavidas, como dije recién, hay una gran chance de que ya has conocido el mensaje de esperanza. Pero literalmente el mundo es un Titanic que se está hundiendo. En este momento el mundo está en las mismas situaciones que esas personas estaban en aquel momento. El mundo está en caos, el mundo está en pánico, el mundo está en desesperación, el mundo está buscando una esperanza y alguien que le extienda la mano y le quite de esa necesidad que están viviendo. Nunca nadie se va a negar a encontrar una opción de salvación en medio del caos. Y quiero preguntarte, ¿a cuántas personas estás poniendo en tu barco? ¿Cuántas personas estás sacando de esa desesperación y dejándolos entrar en el barco? ¿Hay un riesgo? Claro que sí, porque yo al esperar y al estar salvando a otros,
va a haber momentos que vaya a pasar capaz por tribulación o voy a sufrir el rechazo, que alguien rechace el mensaje, voy a capaz en momentos pasar por momentos difíciles, pero estoy cumpliendo con el gran mensaje que Jesús nos dejó de ir y hacer discípulos. Así que en este primer episodio quiero dejarte con este mensaje. ¿Cuántas personas están en tu barco?